De hecho, cuando tú te pones a ver la metodología de Fitch, y es igual en Moody's y Standard & Poor's, la ponderación que se le da a temas que ellos llaman criterios estructurales, que incluye temas de gobernabilidad, que incluye temas de corrupción, que incluye temas de institucionalidad, son las que tienen el mayor peso. Tenemos que comentar que la calificadora de riesgo Fitch Ratings aseguró que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, enfrentará un camino difícil para afrontar los desafíos fiscales, y para analizar este informe nos acompaña de manera virtual Eric Molino, economista. Hola, ¿Cómo están? Eric, Buenos ¿cómo días. estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Placer verla como siempre. Gracias, un gusto igualmente. Eric, Fitch Rating ya le envió un mensaje al presidente electo José Raúl Mulino sobre los desafíos en materia fiscal que enfrenta una vez tome posición como presidente de Panamá. Ellos mencionan sobre el tema de la Caja del Seguro Social, el tema de la mina de cobre y lo que sucedió con el Canal de Panamá debido a los problemas con el agua. Sí, al final, estas son cosas que nosotros ya sabemos cuáles son los problemas. Estos lo han venido reportando desde antes de que perdiéramos el grado de inversión. Y estas son básicamente la hoja de ruta que le están planteando el presidente de la República, el presidente electo, y al ministro designado Chapman, para decirle, mira, para recuperar el grado de inversión hay que concentrarse en esto. Nos preocupa sobre todo con los bonavientes que estos temas puedan resolverse. Algunos son desafíos que son, digamos, bastante grandes, y hay que tomarle, digamos, una seriedad importante a esto para poder transmitirle confianza. Hay cosas que no dependen mucho de nosotros, como por ejemplo el tema del canal, no depende tanto de nosotros poder resolverlo en el corto plazo, porque eso más es un tema climatológico, pero entonces te obliga a tener temas de los envases de agua para poder tener una sostenibilidad del canal, y ya esa es una solución de más largo plazo, pero que tiene una ejecución de mediano plazo. Entonces, al final, lo que están tratando de decir las calificadoras es, sé que estás entrando bajo bastante, digamos, presión o bajo bastantes, digamos, problemas, pero quiero dejarte claro que estas son las principales cosas que nosotros tenemos que ver para poder darle una calificación positiva en el próximo reporte. Ese es básicamente el punto del reporte. ¿Y cuándo sale el próximo reporte? Creo que leí que en junio debe salir una calificación de otras de estas casas calificadoras. ¿Crees que es un base por bola que le está dando al presidente Mulino? Bueno, entra y vamos a ver cómo te manejas y decidimos si te quitamos el grado de inversión o no al país. Mira, al final la periodicidad de los reportes depende mucho de qué tan rápido está cambiando la información, porque si te doy un ejemplo, el año pasado, el año anterior a ese, teníamos el caso de Silicon Valley Bank, que un par de semanas antes de que entrara en default y que quebrara el banco era A, y entonces, claro, evidentemente tuvieron que no esperar 6 meses para el próximo reporte, sino de manera muy rápida e inmediata hacer los ajustes. Y de hecho ahí hay una crítica importante a veces hacia las calificadoras, en el sentido de que, oye, ¿cómo puede ser A calificada una empresa que un par de semanas después entró en default? Entonces, digamos, es un poco la naturaleza de este tipo de reportes o este tipo de, digamos, instituciones, que al final ellos tienen que sentarse a hacer muchísimo análisis, y que los análisis a veces pueden ser extemporáneos, o que a veces los análisis toman tiempo en que se vaya desarrollando la información. Si bien es cierto, falta todavía ver un reporte de Moody's y de Standard & Poor's, que si se hace cada 6 meses debería ser próximo, pero en efecto parte de lo que han dicho algunas de las calificadoras de riesgo es, ya te he dicho qué es lo que hay que hacer. Yo pienso que ven de manera positiva, digamos, la designación de una persona no política y técnica como el ministro designado Chapman, y que evidentemente el presidente electo Mulino es una persona que es pro mercado, es una persona que va a encargarse de arreglar los temas económicos y manejar las finanzas públicas de manera seria, y por lo menos por ahora se le tiene que dar el beneficio de la duda. Ya he visto en entrevistas anteriores que ya ha hecho que ya se han unido con, digamos, algunas instituciones internacionales. Yo creo que eso es importante, porque hay que hacer un roadshow un poco para decirles, en esta etapa necesito que confíes en mí, o necesito que me des el beneficio de la duda, pero muy rápidamente hay que empezar a establecer parámetros para que se pueda generar credibilidad lo más pronto posible, evitar que Moody's nos quite el grado de inversión, y tratar de establecer una ruta clara para que recuperemos eso con Fitch. Todas estas iniciativas requieren decisiones legislativas que van a tener un costo político elevado. ¿Cómo ves el inicio del gobierno Mulino respecto a esta materia, sobre todo ahora con este informe que presenta Fitch Rating?
Bueno, es una buena pregunta porque al final bastantes de las cosas, como tú has dicho, va a requerir apoyo del órgano legislativo. Evidentemente no tiene el partido del presidente electo una mayoría, pero podría tenerla si hace, digamos, algunas alianzas con algunos partidos políticos de oposición. Yo pienso que cuando son temas que son para beneficio del país, los diputados deberían no pensar en su beneficio personal o en el beneficio del partido, sino más bien en el beneficio del país. Y yo pienso que ahí va a tocar imponer mucho liderazgo y que ese liderazgo al final respalde cualquier gestión que se trate de hacer. Yo en entrevistas anteriores he dicho que sí hay lugares en donde se pueden hacer reducciones a los gastos, pero en algunas situaciones, y yo vi que por ejemplo el ministro Chapman hace un par de días de una entrevista en la que dijo que estamos en una situación muy parecida a la de los 90. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, en los 90 fue peor. Cuando entró el presidente Endara, la relación deuda-PIB estaba como en 120% y habíamos recién pasado un default al Fondo Monetario Internacional. O sea que estábamos en una situación tal vez más crítica cuando se entró en el gobierno de Endara y posteriormente en el gobierno de Néstor Pérez Valladares. Pero ¿qué tocó hacer en ese momento? Tocó agarrar algunas instituciones públicas y convertirlas en asociación público-privada. Yo he sido fanático de esa medida. Por ejemplo, y lo dije en una entrevista, si tú agarras, por ejemplo, el IDAN, el aeropuerto de Tocumen y ETESA, y los conviertes en asociación público-privada, le estás ahorrando al Estado más de $1.000 millones. Si a eso le sumas una reducción importante en la planilla estatal, estamos hablando de $500 millones al año. Entonces, ya con eso tienes, digamos, unos pasos firmes para demostrar a las calificadoras que tú estás haciendo una contención de gasto importante en cosas que sí mueven la aguja, pero que no va a ser en detrimento del país, porque al final lo que le pedirías a un socio privado estratégico es que haga las inversiones necesarias para que no tengamos un desaceleramiento. Al contrario, lo que tengamos es que haya un aumento de la actividad económica, que haya un aumento en el empleo formal y de esa manera le podamos mostrar a los mercados de capitales que hay de dónde pagar la deuda que tiene Panamá actualmente. Al final es un mensaje que Fitch también no le está mandando solamente a Mulino, sino también a los diputados electos de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque hay que trabajar en consenso para poder sacar al país del lugar en el que está y poder llevarlo nuevamente hacia el grado de inversión que teníamos hace unos años. Sí, te diría que, por ejemplo, a los diputados, y déjame ponerlo de esta manera, tal vez a los diputados les importa menos porque no son los que reciben el impacto de, digamos, la retroalimentación de los mercados de capitales. Ciertamente habría que modificar varias leyes, incluyendo la ley de responsabilidad social fiscal. La ley de responsabilidad social fiscal te fija el déficit, el límite máximo del déficit y también te establece cuáles son, digamos, las prioridades que hay que establecer para el presupuesto. Y yo pienso que ahí es donde los diputados van a tener un rol y que ese rol al final, si vamos a decirlo, se trancan como en buen panameño y al final no quieren, digamos, hacer algunas políticas que eliminen exoneraciones o ciertos gastos o reducciones de ciertos gastos. Yo soy de la opinión, por ejemplo, que hay que reducir drásticamente el presupuesto de la Asamblea. Si tenemos una situación en que los diputados no quieren hacer eso, al final los que van a sufrir las consecuencias no necesariamente van a ser ellos, porque las consecuencias la verían tal vez en 5 años que van a haber elecciones nuevamente, pero los costos políticos de eso sí lo van a estar viendo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la emisión de bonos en los mercados de capitales. Eric, yo te hago una pregunta, porque para Fitch Rating, el deterioro de la gobernanza fue otro factor que contribuyó a nuestra rebaja y consideran que los eventos problemáticos en torno al cierre de la mina en Minera Panamá son una manifestación de esto en lugar de una anomalía. Lo cierto es que prácticamente cuando leemos esto nos damos cuenta de también el ausentismo que hubo por parte del presidente y muchas autoridades en cuanto a estas protestas y que prácticamente se vieron acorralados a tener que cerrar no solamente o fallar no solamente con un contrato, sino cerrar el sector de la mina. Entonces, ¿qué tendría que hacer Mulino para esto? Porque reabrir la mina es complicado. Cuéntame tú, ¿cómo ves este escenario en cuanto a tema de gobernanza? Mira, me atrevería a decirte categóricamente que de hecho este punto es tal vez uno de los más importantes. De hecho, cuando tú te pones a ver la metodología de Fitch, y es igual en Moody's y Standard & Poor's, la ponderación que se le da a temas que ellos llaman criterios estructurales, que incluye temas de gobernabilidad, que incluye temas de corrupción, que incluye temas de institucionalidad,
son las que tienen el mayor peso. Te estoy hablando de más del 50%. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes un país o tú tienes, digamos, una administración de un país que al final no puedes confiar o que no es creíble que van a hacer los pasos necesarios para generar, digamos, un flujo de caja para repagar la deuda, al final tú no le quieres prestar a una persona que no es creíble. De hecho, crédito viene de la palabra latina credere, que significa confianza. Entonces, nosotros sí necesitamos un país y necesitamos una administración de ese país que al final pueda transmitirle a los bonohabientes, que son los que nos están prestando, que al final nosotros sí vamos a tener un control importante sobre la transparencia e institucionalidad de todo el gobierno, para que las cosas se vayan orientadas a proyectos de inversión y proyectos que solucionen al final los problemas de los panameños, y que al final esa deuda no sea, como ha sido en el pasado, para financiar una planilla estatal inflada, para financiar clientelismo. Entonces te diría que es absolutamente importante que los cambios que se estén haciendo a nivel de las finanzas públicas también se hagan a nivel de institucionalidad, porque esa confianza no se va a poder transmitir si nosotros continuamos con los jueguitos que hemos tenido en el pasado de clientelismo, de corrupción, y que al final la deuda lo que esté financiando no sea inversión, sino que esté financiando precisamente la maleantería que hemos visto en el pasado. Claro. Muchísimas gracias, Eric Molino, analizando el panorama o el escenario que le depara al presidente electo José Raúl Mulino en cuanto al tema económico del país. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.